Hola, soy Alberto García en la Academia Getich y esta vez quiero mostrarles cómo instalar una corredera oculta que nosotros llamamos cuadro 25 con montaje por encaje. Utilizar el sistema 32 para poder instalar nuestra corredera cuadro 25 ayuda mucho. Este sistema 32 lo hemos visto en algunos otros videos y solamente para recordar, se trata de hacer una línea de perforaciones en los dos laterales, tanto en el izquierdo como en el derecho, con las medidas de 37 milímetros desde el canto frontal hacia adentro, 32 milímetros entre una perforación y otra, y 5 milímetros de diámetro en cada una. Eso nos va a ayudar mucho para poder tener precisión en la instalación del cajón. Una vez que ya tenemos este patrón de perforado, podemos ya atornillar nuestras correderas, pero aquí en la parte de atrás, en la placa, tiene una línea de orificios. Estos orificios se deben de atornillar y se debe seleccionar uno de acuerdo a la posición del frente. Por ejemplo, si el cajón que voy a instalar tiene el frente por fuera, tiene el frente de parche o sobrepuesto, es decir, el frente me va a quedar aquí, está cubriendo el canto del gabinete, entonces tengo que utilizar la tercera perforación de adelante hacia atrás de la corredera. Esta tercera perforación me va a dar la posición exacta para que el frente se coloque cubriendo los cantos. Si quisiera tener un frente interno, es decir, que quiera tener mi frente dentro del gabinete totalmente, hacer esto, y el frente que voy a utilizar tiene hasta 12 milímetros, entonces tengo que utilizar la segunda perforación de adelante hacia atrás. Y lo mismo si quiero un frente interno, pero este de espesor tiene hasta 19 milímetros, entonces debo de usar la tercera perforación. Lo que sucede con eso es que en el mismo patrón de perforado voy a cambiar solamente el orificio para poder atornillar y lo que estoy haciendo solamente es mover de posición la corredera, poniéndola más adentro o más afuera para que el frente se coloque donde lo quiero. Muy bien, pues ahora que ya tengo un patrón de perforado aquí por los dos costados, vamos a atornillarla. Listo, tengo atornilladas ya las correderas en el gabinete. Puse aquí dos pares de correderas, porque en esta versión de cuadro 25, montaje por encaje, hay una versión que es con cierre silencioso, cierre suave, y el último tramo lo hace muy suave, y tengo esta otra versión donde lo absorbe. A esto le llamamos autocierre o stop control. Puse las dos versiones. Es importante que el atornillado, el ancla hacia el gabinete, sea con tornillos Euro. Tornillos de este tipo para que tenga un mejor agarre, para que pueda tener una mejor ancla en los costados. Entonces, como hicimos las perforaciones de 5 milímetros, esto queda perfecto en esa perforación, porque el diámetro de todo el tornillo con los hilos tiene 6,3. Para construir el cajón, que después vamos a hacer deslizar aquí en las correderas, necesitamos tomar en cuenta algunos detalles. Y lo primero que quiero platicarles es el espesor del cajón. Este espesor puede ser desde 12 milímetros y hasta 16 milímetros. 12 mínimo, máximo 16. Puede ser que se pueda construir el cajón de madera sólida o quieran utilizar alguna melamina, algún MDF, aglomerado. Sí es posible, solo respetando el espesor. Mínimo 12, máximo 16. Y para construirlo es algo sencillo. Solamente tenemos que recordar esta fórmula, que es el ancho interior del gabinete menos 40 milímetros, porque aquí tengo 20 en
en el espacio que hay entre el carro y la pared. De lateral tengo 20 milímetros, lo mismo tengo del otro lado, entonces por eso se descuentan 40 milímetros a la fórmula. Y después se le suman el espesor del lateral que estoy utilizando por 2. Entonces quedaría el ancho interior del gabinete menos 40 milímetros más el espesor de mis laterales por 2. El resultado de eso me va a dar el ancho total del cajón. ¿A cuánto tengo que construir el cajón? Para que después pueda insertarlo y quede perfectamente ahí en las correderas. En la parte de atrás, la corredera también tiene un gancho. Este gancho es para asegurar el cajón, es una parte de la corredera que ancla el cajón por la parte de atrás, así lo asegura. Entonces por la parte de atrás también tenemos que hacer 2 perforaciones, aquí, 2 perforaciones en el cajón para que ese gancho entre aquí y el cajón quede muy bien asegurado. La parte de atrás del cajón, este orificio, necesita algunas medidas para poder centrar. Y de la parte interna del lateral hacia adentro, hacia el centro del cajón, se necesitan 7 milímetros. Y de la base del cajón hacia arriba necesitamos 11 milímetros. Y ahí donde se unen esas líneas hay que hacer un orificio de 6 milímetros de diámetro. Esas son las medidas que necesitamos para hacer este orificio y el gancho pueda tomar su lugar. Por la parte de abajo también necesito hacer un orificio más. Este es para que pueda conectarse aquí en la corredera. Este tipo de correderas, especialmente esta cuadro 25, tienen este perno. Y es por eso que se llaman montaje por encaje, porque ese orificio que tenemos que hacer por la parte de abajo en el cajón se inserta aquí, hace la conexión aquí. Esa es la conexión entre la corredera y el cajón. Para hacer este orificio hay una medida específica y esto depende de la longitud de cada corredera. Pero también en esta tabla se los podemos mostrar para que pueda ser muy preciso el enganche, la conexión entre el cajón y la corredera. Una vez que ya tenemos mecanizado todo esto, entonces ahora sí podemos montar nuestro cajón y debemos montarlo así, inclinarlo y después llevarlo al fondo. Con esto voy a lograr que los ganchos en la parte de atrás hagan su trabajo y después lo bajo para que pueda insertarse este perno que vimos en el orificio y ahí queda perfecto. Así, con esta precisión, puede quedar el cajón si hacemos las perforaciones correctas. Y entonces el cajón ya puede trabajar. Esta es la versión que les decía que es un autocierre. Y voy a mostrarles ahora. Para poderlo sacar solamente se jala hacia arriba y los orificios pues salen de ahí del perno. Voy a mostrarles en la parte de abajo cuál es el otro tipo de cierre. Y aquí tengo una amortiguación en el último tramo del cajón. A eso le llamamos un cierre suave. Esa es la manera en que debo de tener todas las perforaciones precisas para poder tener este perfecto funcionamiento en los cajones que se usan en las correderas cuadro 25 con montaje por encaje, con 2 tipos de cierre, con un cierre suave o con un autocierre. También esta corredera cuenta con una regulación y un cajón está montado. Aquí tiene una arandela, bueno, puedo quitarlo de aquí. Y aquí esto cuenta con una arandela que va haciendo que el cajón pueda subir o bajar.
Esto es para nivelar el cajón. Tenemos con este ajuste 6 milímetros. Esta es la manera en que se puede hacer la instalación de una corredera oculta que llamamos cuadro 25 con un montaje por encaje.